¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente en este espacio de conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara. Me anima a observar que va creciendo el número de seguidores de la página, aunque lento, pero seguro. En esta ocasión, trataremos de un tema de actualidad al que hemos intitulado el juicio. Y dice así: el juicio a Genaro García Luna es un acontecimiento que sacude de arriba abajo no solo a la estructura del Estado mexicano, sino a la conciencia misma de la nación. O debe de serlo. Y lo debe ser no solo porque dicho personaje provocó un grave daño a las finanzas públicas y a la seguridad nacional con la protección que dio a las bandas de narcotraficantes, ni porque el propio García Luna deba devolver el dinero con que el narco compró a la más alta cúpula del poder público. Tampoco estriba su mayor importancia en que ha puesto al sistema político mexicano a merced de la justicia norteamericana. En todos esos casos, el juicio al exfuncionario tiene sin lugar a dudas una connotación que acarreará consecuencias en el campo de lo político, tanto para quienes se beneficiaron con sus servicios, como para los grupos y partidos a los cuales sirvió y con los que compartió las mieles y las hieles del poder público. Pero más allá de sus consecuencias legales y políticas, hay otro juicio que paradójicamente no va dirigido contra el acusado ni sus cómplices, sino sobre aquella parte de la sociedad que por desidia, ignorancia, cobardía o por compartir los valores del acusado, permitió que un sujeto como García Luna ejerciera el poder que detentó e hiciera lo que hizo, y todavía para colmo, obtuviera los mayores reconocimientos nacionales e internacionales, hasta cuando ya era pública y notoria su vocación delincuencial. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si realmente podemos, en conciencia, eludir nuestras responsabilidades ciudadanas en ese episodio de la vida nacional, derivadas de decisiones tomadas por cada quien y que de alguna manera contribuyeron a que García Luna y otros de su estilo hayan podido contar o cuenten aún con el poder suficiente para llevar a cabo con toda impunidad los delitos de los que se le acusa. Pero no hay que confundir el plano desde el cual intentamos realizar nuestra tarea, si desde la mirada de la opinión pública o desde el punto de vista de la conciencia ciudadana, pues no son la misma cosa. La opinión pública es el caldo de cultivo que requiere la actividad política, usando las emociones, los prejuicios y las falsas ilusiones, individuales o colectivas, para provocar impulsos y opiniones favorables o desfavorables a los grupos de interés que luchan por el poder a través de los medios masivos de comunicación. En tanto que la conciencia ciudadana remite a una reflexión, tanto individual como colectiva, que nos obliga a ponderar los acontecimientos políticos en relación al bien común y las obligaciones morales que se derivan de las decisiones que tomemos sobre ellos de acuerdo a la voz de nuestra propia conciencia y no de intereses o imperativos externos a ella. Por esa diferencia, es distinto nuestro papel cuando actuamos como parte de la opinión pública que cuando lo hacemos cumpliendo el deber de nuestra conciencia en una circunstancia concreta como la que estamos comentando, preguntándonos no solo por las causas que provocaron que un personaje como el multicitado García Luna hiciera lo que hizo, sino lo que hice yo y los que compartimos la experiencia de saber lo que éste hacía en su momento y cuál era nuestra responsabilidad al permitir que lo hiciera. Me podrán decir algunos que esta pregunta es absurda, dada la distancia entre dicho personaje y la mayor parte de nosotros. Yo soy una gente decente, dirán algunos, que no me meto en líos,
Aborrezco a esa clase de personajes y odio a los políticos corruptos. Temo el juicio del Señor y pago mis impuestos puntualmente. Pero si bien esa actitud puede hacernos personas socialmente aceptables, de ninguna manera puede librarnos de la voz de nuestra conciencia y de las consecuencias de hacer oídos sordos a su mandato. Y así, como el pueblo alemán no pudo librarse de su parte de responsabilidad en el ascenso de Hitler al poder, así tampoco los mexicanos podemos ignorar que sea por desidia, prejuicios, intereses personales, ganas de no meternos en problemas, ideologías u odios de clase, pero sobre todo por no hacer caso a esa voz interna que nos alertaba del peligro de llevar a esa clase de sujetos al poder, que sucedió lo que sucedió. Y es por esa razón que el juicio a García Luna también es un juicio contra la conciencia ciudadana. Pero en especial la de aquellos que, lejos de avergonzarse de su equivocación, decidieron aplaudir las hazañas de García Luna y otros, mientras sus propagandistas le ayudaban a inventar éxitos contra el crimen organizado, cuando era de sobra conocida su alianza con los principales jefes de la delincuencia, prefiriendo banalizar el caso con las humoradas y falsedades propias de la televisión comercial, o hacerse los tontos y callar ante sus crímenes y tropelías. Y esa aceptación pasiva de gran parte de la ciudadanía fue la que permitió el encumbramiento del proyecto de Genaro García y sus cómplices. Pero aunque suene imposible, una indignación incontenible fue surgiendo en todos los estratos sociales, tomando conciencia de la humillación sufrida por todos los mexicanos con esa clase de gobernantes. Y fue así que, superando todos los obstáculos interpuestos por la corrupción generalizada, y a contrapelo de lo esperado, en un acto de dignidad y conciencia, la ciudadanía supo decir basta a esos personajes y al sistema político que los propició, cobijó y engrandeció. A partir de entonces, los astros se han ido acomodando para que personajes como Genaro García vayan cayendo en el absoluto descrédito, aunque por desgracia no de la justicia, atrincherada para incumplir con sus obligaciones, pero diligente para seguir sirviendo a los intereses que la tienen sometida desde tiempos inmemoriales. Así pues, la conciencia ciudadana se encuentra hoy ante un nuevo dilema que le corresponde resolver por sí misma y no por consigna o influencia de ninguna autoridad externa a ella. Escuchar la voz interior que le obliga a reconocer el daño que ha provocado su desidia, indecisión y complicidad con la corrupción de la que tuvo conocimiento y quizá hasta participación, y emprender el camino de la conversión que la redima de sus inconsecuencias, de su propia ceguera. El camino corto consiste en seguir sometida a la voluntad de quien, una tras otra ocasión, ha manipulado su voluntad y dirigido su acción política hacia fines que no son del interés y beneficio para la polis, es decir, para la sociedad libre e igualitaria que es la democracia, cuya sobrevivencia exige que sus integrantes seamos capaces de conocernos a nosotros mismos y actuar en consecuencia. Este es el camino largo, pero el más propio para nuestra formación como ciudadanos de la sociedad democrática a la que aspiramos y promovemos en este espacio, que es también de ustedes. Gracias por su atención y nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces, sean ustedes felices si no lo son, y si lo son, sigan siendo felices.